Bueno, y gracias a Dios continuamos con nuestra serie Graduados en Cristo, la cual, para aquellas personas que la vayan a escuchar por primera vez, pues ha buscado desde los primeros siglos, ya vamos por el episodio número 73, ha buscado pues hacer un recorrido de algunos santos desde los primeros tiempos hasta nuestros días, siempre aclarando, y lo he hecho en casi todos los episodios, que he dejado una gran cantidad de santos por fuera, pero pareciera que me he estacionado cómodamente en el siglo XVI. Porque además para mí esta serie también particularmente es una serie a la cual yo recibo mucho, porque para mí es un descubrimiento el hecho de que Juan Diego también perteneciera a este siglo. No le había hecho mucho, no me había detenido mucho, sobre todo porque el siglo XVI en mi mente siempre había sido un siglo muy europeo, muy español, por los santos que, bueno, nada más y nada menos brillaron en esta época. Pero hay varias cositas que nosotros podemos destacar de un santo como Juan Diego, ¿no? Lo que voy a decir, si quiero como advertir que lo voy a decir desde mi propia percepción, lo cual seguramente tendrá amplios contenidos de ignorancia, pero es una percepción muy particular de lo que significa tener un santo indígena. Primero, justamente una de las cosas que quiero decir, y aquí empiezo a rayar en los riesgos de la ignorancia, pero una de las cosas que quisiera como advertir o presuponer es que ya aquí Dios empieza a dar una muestra de la heterogeneidad que se podía esperar en el concepto de la santidad. Si bien es cierto, Juan Diego es un santo eh, que pudiéramos decir que el título de santidad lo alberga muy reciente, estamos hablando de 20 años de edad de santo, no por ello su siglo y su época deja de ser menos importante, y tanto es así que fíjense que del indio Coromoto no se hizo, que es nuestro indio que vio a la Virgen de Guadalupe, perdón, a la Virgen de Coromoto, de él no se habla de una santidad, de Coromoto no se habla de una santidad. Entonces, aquí creo que lo importante destacar es que Juan Diego no es santo porque vio a la Virgen, porque si no Coromoto también lo fuese, sino que hay elementos propios de su vida, de cómo él aceptó su vida cristiana y la vivió, esos dotes, esos atributos de piedad de los cuales se le habla, de ese celo por las cuestiones de Dios y esa conversión, porque al final creo que justamente algo que es bien significativo es que dentro de lo más primitivo que se pueda ver en una cultura indígena, que donde a veces no hay tanta evolución hacia lo civil, aunque por supuesto siempre depende de la cara de la moneda con lo que uno entienda la evolución y el desarrollo. No lo digo desde el punto de vista despectivo, pero lo que nosotros entendemos como personas que tengan, por ejemplo, buenos hábitos de comida, buenos hábitos de vida, morales, etcétera, en estas tribus posiblemente no eran tan avanzadas hacia la mirada de nuestro tiempo. Pero aún así, en él tuvo que haber habido una transformación importante para que la iglesia, que en esto es bien celosa, pues haya dado el título de santidad. Entonces lo primero es eso, la diversidad que empezamos a ver desde Juan Diego como raíz, no como un hecho inmediato, pero sí como raíz de lo que le abre la puerta luego a otras culturas o a otras formas de amar a Dios, pero siempre bajo el ala de la iglesia. Esto es importante. El otro punto a destacar de la sencillez de esta historia, y no lo quiero dejar por fuera, ni me parece que es menos importante, es la presencia de María. Y aquí vuelvo a rayar en ignorancia, pero lo comento porque pues, creo que además es deber hacerlo, y por supuesto cuando uno deja el espacio abierto para los comentarios, bien sea en el grupo de WhatsApp donde inicialmente esto es compartido o después en el canal de YouTube los comentarios están abiertos, cualquiera puede hacerme amablemente una corrección y con mucho gusto la recibiré. Pero desde los tiempos del apóstol Santiago, donde María Santísima se aparece en el Pilar, allá en España, para decirle a él que, bueno, pese al gran fracaso que él sentía por una evangelización estéril que él veía, una conversión muy pobre, y María luego desde el Pilar le dice que España sería un país por siempre católico y que de ahí de él emanarían pues una
pudiéramos decir, en misiones a nivel continental, mundial, que permitirían evangelizar, y además promesa que se hizo latente justamente por esta misma conquista española, por el descubrimiento por parte de Europa de estas tierras americanas. María no había vuelto a aparecer en la palestra pública de una manera tan importante hasta precisamente estos tiempos. Y además de una manera tan contundente, porque no olvidemos lo que significa, por ejemplo, la aparición de Guadalupe. La aparición de la Virgen de Guadalupe la entroniza, la coloca como la emperatriz de América. San Juan Pablo II, no sé si me quedo corto, pero creo que fueron 4 viajes que hizo a México, lo cual no es poca cosa para un papa tan viajero, y se sentía mexicano, él lo decía, y además disfrutaba ir a México. Y le agarró mucho amor, mucha veneración a esta ropa. Yo las advocaciones marianas me gusta verlas como ropa, a esta forma de proyectarse María ante el mundo. También le rindió mucho culto a Fátima. Pero fíjense que estas apariciones de Lourdes, Fátima, Medjugorje, inclusive que están por aprobar, Garabandal, casi todas más hacia nuestros tiempos, siglo XIX, siglo XX. Estamos hablando de que María empieza a hacer raíces de lo que hoy por hoy es una de las devociones más importantes que tiene el cristiano en su fe, que es la devoción mariana. Que además no tenemos que estar constantemente aclarando que María no es Dios, porque el cristiano realmente católico que comprenda la presencia y el sentido de María en nuestra fe es precisamente entender que ella no es Dios, que no es digna de adoración, pero sí es digna de respeto, porque es la Madre de Dios y es la hiperdulía, es decir, la veneración suprema, la veneración de las veneraciones, y que María ha querido hacerse parte del mensaje de la salvación de Jesús, precisamente al abrazarnos y querer que nosotros sigamos a su Hijo. Hay personas que a veces han cuestionado por qué María manda a hacer templos, como que se los mandara a hacer a ella. Pero si nosotros entendemos lo que es una iglesia y el centro de ella, como lo dice el sacerdote en la misa, es el sacramento de nuestra fe, que es la Eucaristía. Y en María no hay otro propósito y sentido que justamente llevarnos a Jesús. Otra cosa destacada aquí es los recursos evangelizadores que había en los tiempos de Juan Diego. Ni siquiera se hablaba de templos, se hablaba de chozas, con un poquito de catequesis, la celebración de la misa, algunos bautismos, y cómo esto era más que suficiente para transformar y convertir vidas, entre esas la de Juan Diego. Primero se reconoce la aparición mariana, el Tepeyac, la patrona de México y la emperatriz de América, y luego un Papa Santo como Juan Pablo II, iluminado por la gracia del Espíritu Santo, denota una suerte de injusticia quizás o de deuda de no darle el reconocimiento debido a Juan Diego. Esto nos dice que a veces en la sencillez de nuestras propias vidas, de repente nosotros lo único que podemos hacer es llevar a Jesús colgado en el pecho o en una franela, o llevar unas pequeñas palabras. No tendremos muchos conocimientos, mucha formación, muchos títulos, muchos doctorados en teología, no seremos líderes catequistas, ni seremos el obispo de nuestra región, pero a veces de la sencillez de nuestras vidas podemos hacer una labor tan importante donde, y aquí voy, en linealidad con lo que dice María en el Magnífica, cómo María se siente a gusto con los humildes y con los sencillos. Yo a veces me detengo en esto y digo, de verdad que qué lástima cuando uno madura tanto para la vida. A veces cuando uno reflexiona y ve estas nuevas generaciones que además vienen en crecimiento, de niños con algún tipo de espectro autismo, Asperger, son niños que por supuesto siempre van a depender de un adulto en las primeras partes de su vida que los ayude sobre todo a crecer en independencia, pero son niños auténticos y seres humanos auténticos en general. Son hombres o mujeres que les cuesta mentir, que son frontales, que no van con el doble sentido y que además tienen una genuinidad, son muy genuinos a la hora de expresarse. Y eso a mí me dice, yo en estos días lo comentaba, que quizás Dios va a querer en algún punto, ya que se nos ha hecho tan difícil a los supuestos inteligentes y normales que somos, la conversión, que posiblemente Dios va construyendo una nueva forma de humanidad a través de estas nuevas formas, que hoy llamamos condiciones,
no les llamamos enfermedad porque además no lo son, pero estas nuevas condiciones y formas de abordar y vivir la vida. Entonces, lo digo porque Juan Diego seguramente no habría sido el hombre de las mejores conversaciones teológicas con las que tú te pudieras sentar a hablar. Seguramente Juan Diego no era el catequista de su comunidad o era el más buscado a la hora de un consejo espiritual, pero como María se siente a gusto con él y desde el cantar de un ave anuncia la presencia a este indígena, a este hombre de Dios converso por el bautismo, que además tuvo la dicha de ver a nuestra madre, a Nuestra Señora, conversar con ella. Y hay una frase que no está en la biografía, pero sí se comenta de María hacia Juan Diego, que Juan Diego en uno de esos momentos de tener miedo, porque quizás no hubiera, temía que no le fueran a creer cuando él dijera que había visto a la señora, ella le dice que no estoy yo aquí, que soy tu madre. ¿Qué no estoy yo aquí? Que eso le dice, o sea, ¿de qué temes? Yo estoy aquí, yo soy tu madre. Y eso creo que es una hermosa frase o reflexión para cerrar. A veces podemos preguntarnos qué tememos. Si Dios está con nosotros, nos diría San Pablo, pero María también nos dice, ¿a qué temes? ¿Que no estoy yo aquí, que soy tu madre? Una bonita forma de no meternos tanto en el accionar, en la construcción de teologías, de teorías, de doctorados o de gente que también, o de fundadores de carismas, que bendito Dios que existieron, pero hoy sencillamente nos arropamos a la sencillez de un hombre como Juan Diego, que ha recibido los máximos honores que un ser humano puede recibir desde el punto de vista espiritual, que es el reconocimiento de su santidad. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.